temas. Pasas por Colomos y ves Midtown. ¿Qué te genera? Me genera tristeza. Sí. Claro, lo primero que me genera es tristeza y enojo. Enojo porque esto es un monumento al egoísmo y a la falta de pertenencia de un grupo de asociados, que éramos una asociación civil, y que por la facilidad de vender lo que no es propio, pues hombre, fácilmente se dejaron llevar por el interés, y ahí tienen, claro, los entiendo, pues fue un beneficio económico a su bolsillo y a su patrimonio personal y familiar, pero bueno, a cambio de eso destruyeron una tradición que nos fue dada en custodia y no para que lucráramos con ella, pero ellos nunca lo entendieron así. Entonces, por eso me da coraje y por eso me da tristeza. Tristeza porque, pues lo que veías ahí, tú te acordarás mucho del Tolán, de la cancha, la historia. De la alberca, las canchas de tenis, las canchas de frontón, todo eso que estaba ahí donde hoy es Midtown. Sí, que era un lugar de reunión de familias, de muchos deportistas. Bueno, yo recuerdo escuchar gente, me tocó en un torneo de tenis contra unos de Chivas, sí, porque eran temibles, porque era gente que practicaba deporte y además hacían una convivencia social que se extrañó y que mucha gente murió de tristeza, literalmente hablando, pues, ¿verdad? Porque les quitaron su club. ¿Por qué deciden rentarle el equipo a Martínez Garza? Mira, en su momento parecía una buena idea. El hecho de que el club sostenía, no sostenía completamente, pero aportaba dinero a la operación del equipo de primera división, porque el club siempre fue autosuficiente. Siempre. Pero entonces además aportaba, así era. Y entonces parecía una buena idea porque, primero Salvador era un tipo educado, era un tipo de muy buena memoria para el club, siempre se portó vertical. Muy probo, ¿no? Sí, totalmente. Y por el otro lado te quitabas un centro de costos importante. Y no nomás te lo quitaba, sino que te daba un rendimiento, un retorno. Y entonces parecía una buena idea. El hecho de que alguien más decidiera por la directiva, pues hombre, lo ponías en la balanza y el costo-beneficio parecía una buena idea. Claro. Y creo yo que de alguna manera lo fue, no nada más para Chivas, sino para todo el fútbol, porque Don Salvador, que en paz descanse, hizo muchas cosas buenas en la mercadotecnia y, como decíamos, no había patrocinios. Y él empezó a promoverlos y a hacer cambios importantes en la manera de pensar de cómo manejar un equipo de fútbol. Eso se lo debemos a él, el fútbol mexicano, no nada más Chivas, ¿eh? En cambio ahora, tenemos todo el extremo opuesto. Un equipo que es más negocio que equipo. Un negocio que trata de vender publicidad, que trata de vender patrocinios y que trata de hacer muchas cosas, y en el última instancia es lo deportivo. Ese es como yo lo veo, y eso llegué a esa conclusión cuando recién se hizo la operación de Vergara. Un muchacho en la calle me detuvo y me dijo, oiga, cuando yo me di cuenta que Vergara me convirtió de aficionado de Chivas a cliente de Chivas, cambió mi manera de pensar. Le dije, pues tienes toda la razón. Y así fue. Oye, Paco, en ese tiempo, cuando está el equipo rentado al licenciado Martínez Garza, yo lo recuerdo, Aurelio, Jorge, tú, que eran de alguna forma los más entusiastas, trabajaban no en la posibilidad, en el hecho de que a los 10 años el club les iba a regresar y que ustedes ya habían aprendido del licenciado Martínez Garza una forma de cómo operar el equipo. En esas estaban. Sí, pero no era nada más una expectativa. El contrato que se había hecho era por un término de 10 años, que a mí me tocó preparar la institución para recibir el primer equipo. Sí, señor, me acuerdo perfectamente, Paco. Sí, entonces, no nada más nos enseñó cómo hacer cosas, sino que nos dejó una base. Por ejemplo, nos sentamos nosotros a negociar con Televisa por más de un año en comidas en la Ciudad de México, comidas acá en Guadalajara, el jalar la liga y el estirar, hasta que llegamos a hacer un contrato histórico en ese momento para el fútbol nacional. Y lo mismo nos pasó con cervecería. Ahí, ¿cuánto te dieron por 16 millones por temporada, Paco? ¿O cuánto, u 8? ¿Cuánto te dieron en aquel entonces? Mira, fueron 65 millones por 5 años. 65 millones por 5 años. Sí. Alrededor de 11 millones más o menos por... Era un poquito más. Nos daban $1 millón al mes. Exactamente. Que te daba... no, era un poco más porque serían 5 por 12, 60. Sí. ¿Te acuerdas que después hacíamos la cuenta que con eso... Lo que les daba Televisa ya era la mitad de lo que les pagó Jorge. Sí. No, es que él sacó la bandera de que venía a salvar el equipo porque estaba en quiebra. Claro. Y nada más irreal, nada más equivocado, porque jamás había estado el club en una situación financiera con un proyecto y con una situación resuelta.
yo les decía, cuando siga el que venga detrás de mí, no va a tener que estarse tronando los dedos para ver cómo saca para la quincena, para la mensualidad, para pagar la nómina de los jugadores, para cubrir el tapatío, etcétera. Ya estaba todo resuelto. ¿Cómo surge lo de Vergara? Porque yo recuerdo mucho ahora que lo cuentas, Paco, esa parte, cómo tú te preparabas para el regreso del equipo, esas negociaciones con Alejandro Burillo y con la gente de Televisa para tener ya asegurado el dinero que iba a ingresar. ¿Cómo se dio lo de Vergara? Bueno, mira, Vergara llegó al club no por arte de magia, sino que Luis y Beto Agnesi, los hermanos Agnesi, eran conocidos de él y lo empezaron a juntar gente y él les empieza a promover la idea. De comprarles. De comprarles, de hacer contratos. En aquel entonces se vendían certificados, se traspasaban, digamos, de manera no oficial y nosotros estábamos conscientes de ello y lo tolerábamos porque realmente no era un objeto de comercio y porque estaba sujeto a la aprobación de la asamblea. Pero no tenían un valor, pues. Cuando este hombre empieza a darles 60, 70, 80 mil pesos por firmar un contrato de promesa de venta y que en una asamblea votaran como él quería, o a lo mejor fue más, no me creas la cantidad porque no lo sé, pero no era una cantidad importante. Pero desde ahí ya se estaban bajando los pantalones todos, porque nunca se imaginaron que un certificado pudiera valer esa cantidad, que era mucho porque representaba algo que no era propio de ellos, ni les había costado. Jamás hubieran vendido ese patrimonio en esas cantidades tan ridículas como fue lo que hizo Vergara, de comprarles y pagarles en un año, en 2 años, una cosa así. Jamás hubieran hecho un trato de ese tipo, ni para vender su coche, pues. Ya no digamos su casa o su patrimonio. Pero como no era de ellos, como no les había costado, pues qué demonios, ¿no? Así, venga la lana y quédate con eso. Pues al cabo, a mí, como un miembro de la asamblea, como un socio con certificado de aportación, no representaba un ingreso ni representaba un beneficio. Nada, no te daba ninguna utilidad. No, solo derecho de entrar al club. El ruido y a deshacerse la bola de nieve, empiezan a despertarle la ambición y a ratito pues fue imposible parar esa ambición porque, bueno, hasta amenazas de muerte. Recuerdo, y te vas a acordar mucho, Paco, que al mismo tiempo en que ustedes trabajaban, ustedes ya en el regreso del equipo, ya tenían alguna lana asegurada, aquella reunión por la noche en el club donde Jorge les regaló un aparatillo ¿te acuerdas? Como una agendita electrónica que era para cuando empezaron a salir. ¿Cómo? Una Palm. ¿Te acuerdas? Una Palm. Claro que sí. Sí. Ese día los vi que salieron ya la mayoría, Jorge, Paco, ya con los ojos, con una ambición. Sí. Dije, no, se los va a chingar, Jorge. Sí, claro. Se va a quedar Jorge con el equipo. Claro. Y se quedó. Claro. Sí. Y no creas tú que hizo una gran erogación de dinero, sino que fue poco a poco apagándoles, incluso creo yo que con dinero del propio club. Hablaban de que más o menos Jorge pagó que 120 y tantos millones de dólares, ¿no? Un aproximado. Pues los 6 millones de dólares por los ciento y tal cachos que vendieron. Y ustedes habían asegurado ya un contrato de 60 y tantos millones de dólares. Así es. Entonces, ¿fue legal o no la asamblea? Porque muchos dicen que que hay un artículo donde dice que este tipo de acciones no se pueden vender. ¿Es cierto o no? Bueno, mira, la ley dice que no se puede vender un certificado de aportación porque no es... De una AC. Sí, que esos son los certificados de aportación. No se pueden vender porque no es objeto de comercio. Correcto. No es una mesa, no es un micrófono, no es un objeto de comercio. Entonces no se puede vender. Paco, ¿qué lleva? La asamblea... Decir, ¿saben qué? Yo no voy a vender y yo voy a pelear a sabiendas de que se iban a pelear con un monstruo. ¿Qué los lleva a eso? Mira, yo creo que el amor propio. El amor propio y el amor a una tradición y a una enseñanza familiar que vivimos. Porque, pues, Juan Pablo, el apellido Ladrón de Guevara, claro, ligados al club, Rentería, ligado al club, el mismo Jorge Mojica, también ligado al club, como abogados, ellos tenían una visión más clara, de decir, oye, esto es una... Ilegalidad. Pues, déjala ilegalidad, era una... Bueno, no sé. Puedes decir lo que quieras. Bueno, claro, era una chingadera lo que estaban haciendo. Exacto. Y además ilegal. Claro. Te digo, yo no me arrepiento, No me arrepiento de lo que ha pasado. Me ha tocado vivir, son muchos años. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y dinero. Pero no me arrepiento. No me arrepiento, yo me muero con la mía y estoy convencido de que hice lo correcto y lo debido. Si no salen las cosas como yo quiero, pues cuando menos a la vida le voy a proponer lo que a mí me corresponde proponer y ya sabrá la vida si me lo concede o no, o hasta dónde me lo concede, pero yo propongo.